32. Voy a poner yo ahorita no voy a comenzar, pero voy a poner la pantalla de bienvenidos a la reunión de la asociación. Claro que sí, doctor. Y es esa, es buscar la manera de... Por eso está trabado. Con arpa. Lo que en un par de minutos, ¿les parece? Sí. Vamos a pedirles a todos que apaguen sus micrófonos, ¿les parece, verdad? Que solo esté la doctora Falla y el doctor Sáenz para no tener interrupciones, y además mejora la señal, ¿verdad? Así es que por favor que todos apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero que nada, bienvenidos a todos a la reunión mensual de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Lucía Falla, que nos va a hablar sobre cirugía refractiva y cómo evitar las ectasias. La doctora Lucía Falla cursó su pregrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Landívar, donde se graduó de médico y cirujano con título de magna cum laude. Luego cursó oftalmología a nivel de maestría por parte de la Universidad de San Carlos en la Unidad Nacional de Oftalmología, donde también se graduó como magna cum laude. Actualmente, la doctora Lucía Falla trabaja como médico oftalmólogo subespecialista de segmento anterior en la clínica de Intevisa. La doctora ha participado como ponente en múltiples congresos, así como ha asistido a varios talleres y congresos durante su carrera. Y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante e importante, que es cómo evitar las ectasias en la cirugía refractiva. Como lo mío no es cirugía refractiva y yo no soy segmentólogo, estuve hablando con ella antes de este tema para estar enterado de más detalles sobre los puntos a que iba a tratar. Es algo muy interesante y que, en mi opinión, todos deberíamos de conocer, tanto como si hacemos cirugía refractiva como si no la hacemos, ya que muchos pacientes llegan a nuestra clínica preguntando por la cirugía refractiva. De lo que pude hablar con la doctora Falla, me llamó la atención varios detalles de los que habla y hoy nos va a dar algunas cápsulas, píldoras y tips que nos pueden evitar problemas. De todo lo que estoy hablando con ella, me recordé de la cúpula de Brunelleschi. Ustedes van a decir, ¿y el doctor Sáenz qué está hablando? ¿Qué cosas está hablando ahora? Verán, esta que está aquí al fondo, si le están viendo, es la cúpula de Brunelleschi. Es el ícono de Florencia. Cuando ustedes van a Florencia, lo primero que van a ver es esta cúpula gigante. Era la cúpula más grande que se logró construir en el Renacimiento y sigue siendo una de las cúpulas más grandes del mundo. Lo más sorprendente de la cúpula de Brunelleschi es que se hizo sin ningún andamiaje. Es decir, se fabricó de la nada sin andamios. Aquí hay algo de los planos que utilizó Brunelleschi. Ahora bien, ¿cómo hizo Brunelleschi para hacer la cúpula más grande, que este proyecto pudiera salir bien y que no se cayera sin andamiajes? Bueno, Brunelleschi, primero que nada, conocía la mecánica de la arquitectura y las columnas. También conocía ciertas constantes y ciertas variables que le permitían seguir su construcción o parar y rectificar. De esa forma es como
Brunelleschi logró terminar la cúpula. Ahora, lo interesante y la analogía es que si nosotros logramos conocer ciertos detalles, ciertas características de las cuales nos va a hablar la doctora Falla, las cosas pueden salir bien, y si no se conocen o no se cumplen, pues bueno, pueden tener varios problemas en la cirugía refractiva por los problemas de la estructura de la córnea. Pues bueno, sin más dilaciones a lo que venimos, voy a... Ahora, Lucía, ahora sí. Ok. Puedes compartir tu pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Veo que se está cargando. Ok, me avisan cuando la vean. ¿Ya se ve? Yo no la veo. Sí. ¿No? Espérense. Ahí estás. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora ya. Ok. Bueno, mucho gusto a todos. Feliz noche. Buenas, gracias por estar acá. La idea, como dijo el doctor Sáenz, es pues ver ciertas cosas importantes antes de decidir si vamos a operar a alguien. Y pues todo va enfocado en, pues básicamente, no meter la pata, ¿verdad? Entonces, las ectasias por cirugía refractiva. Comenzando que la cirugía refractiva, tanto el LASIK, el PBK, el SMILE, son las de las cirugías más populares en el mundo. Son casi como cirugía plástica, ¿verdad? En sí, de popularidad. Y pues estos son procedimientos quirúrgicos que son seguros, eficaces y tienen tasa de satisfacción del 96%. Entonces son procedimientos, la verdad, muy buenos, con tecnología increíble con la que logramos operar ahora, pero también son procedimientos que necesitan que nosotros tengamos una selección bien específica de la gente que se los vamos a realizar. Las ectasias pues son complicaciones muy raras. Según la literatura podemos encontrarlas hasta en un 0.6%, que uno diría eso es poco, pero sí son devastadoras, ¿verdad? Porque nos conlleva ya a tener que meternos a procedimientos ya invasivos, incluso trasplantes de córnea. La mayoría de las ectasias van a darse después de un LASIK, y eso pues es lógico, ¿verdad? Esto es donde más vamos a alterar la córnea. El 96% están relacionadas que ocurren después de un LASIK y solo un 4% van a ocurrir después de PRK. ¿Cómo se va a desarrollar una ectasia? Pues en una córnea débil, una córnea en la que ya hay cambios o hay sospecha de queratocono, cualquier agresión, por lo mínimo que sea, desde venir y frotarse o un PRK, puede ocasionar una ectasia. Estas por lo general son ectasias que nosotros vamos a ver de predominio inferior, o sea, donde vamos a ver que se está abultando la córnea, o el famoso stiffening que nosotros decimos como segmentólogos, que nos encanta la palabra stiffening, va a ser frecuentemente más inferior. Mientras que en una córnea normal, o sea, una córnea buena, dura, sana, la agresión va a tener que ser más importante, ¿verdad? Y esto podría ser un LASIK en una miopía alta. Y eso pasaba mucho antes, ¿verdad? O sea, antes se operaban miopías de 12, de 15, pero porque no se tenía todo este alcance de la tecnología que tenemos actualmente. Y en estas, donde la córnea es normal, por lo general las ectasias van a ser más centrales. ¿En cuánto tiempo la podemos ver? En general, el 50% de los casos lo vamos a ver en el primer año de la cirugía, el 80% lo vamos a ver dentro de los siguientes, en los 2 años, o sea que lo más común es verlo en los 2 años, y tal vez ahí es donde tenemos que darle el énfasis al paciente, ¿verdad? La mayoría de estos pacientes de cirugía refractiva se desaparecen, ¿verdad? Se sienten bien, ya no consultan, pero sí, yo trato la manera de intimidarlos, ¿verdad? Incluso de estresarlos, o no, tiene que venir, por lo menos cada 6 meses hay que estarlos chequeando, ¿verdad? Son casos muy raros en los que puede darse pocos días después o incluso años después, ¿verdad? Entonces, lo más común es en los primeros 2 años. Entonces, ahí es donde más tenemos que estar atentos. Los factores de riesgo, pues en esta literatura, el factor de riesgo absoluto es un queratocono frustro. En este estudio de Brenner, el 75.3% de los pacientes que tuvieron una ectasia post-LASIK tenían signos de queratocono frustro. Y en este otro estudio, que es también un poco variable la estadística, el 21.4% de los casos ectásicos iatrogénicos también pues tenían un queratocono de forma frustra. El término de queratocono frustro o queratocono subclínico, a veces nos confundimos un poco con eso, o incluso a veces no se terminan por decidir y definirlo, ¿verdad? Cada estudio lo define según ellos,
Pero cuando hablamos de queratocono subclínico, estamos viendo, son casos en los que el paciente pues mira 20/20, incluso mira mejor que 20/20. Clínicamente nosotros no vemos nada, pero sí ya podemos ver hallazgos en la topografía. Y el queratocono frustro, pues es aquel ojo que lo vemos en ese momento totalmente normal, pero el ojo contralateral tiene queratocono. Los factores relativos, ¿verdad? Estamos hablando de un estroma visual bajo, que aquí el primero en darse cuenta de eso fue Barraquer, ¿verdad? Él fue el primero en decir, tiene que existir un estroma visual suficiente y pues se manejaba entre 250 a 300 micras. Cosas que nos van a hacer a nosotros tener estromas visuales bajos son miopías altas, estas que son arriba de 8. Obviamente entrar a operar una córnea que ya tenga de por sí menos de 500 micras y si hacemos flaps gruesos. Por lo general, los flaps, antes pues se hacía mucho, se manejaba mucho flaps de 130 micras. Ahora pues yo y mucha gente hace flaps de 110, incluso flaps más delgados de 90. Otro de los factores relativos, pues obviamente es que encontremos irregularidades en la tomografía. El PTA alto, que aquí le voy a poner mucho énfasis más adelante, el PTA es el porcentaje de tejido alterado. Los pacientes muy jóvenes, y eso es totalmente normal, ¿verdad? Esto es una relación inversa. Mientras más joven, más riesgo de ectasia. Mientras más grandecitos, ya pasados los 30, no tenemos tanto riesgo de ectasia porque, pues, naturalmente, sufrimos de un cross-linking natural, ¿verdad? Por la edad, la córnea se nos va poniendo dura, por la exposición al sol. Y frotarse, ¿verdad? Frotarse, un estudio realizado en Escocia, ellos vieron que hasta los pacientes que desarrollaron ectasia, el 89% de estos eran frotadores, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa de ver con nuestros pacientes. ¿Qué vamos a ver? Lo primero que nosotros vemos con un paciente le está pasando esto es que empieza a aumentarle la miopía y el astigmatismo. Y vamos a ver que su agudeza visual no corregida también empieza a bajar. Luego va a tener un astigmatismo irregular y también ya vamos a ver disminución de la agudeza visual mejor corregida. En la topografía vamos a ver astigmatismo irregular, adelgazamiento y steepening generalmente se ve focal, ¿verdad? Ya casos que son muy avanzados, nosotros incluso ya no podemos distinguir si es un queratocono o una degeneración marginal pelúcida porque se mira muy, muy parecido. Entonces les tengo aquí 3 casos para que ustedes vean, son pacientes con ectasias, porque sí existen, ¿verdad? Uno dice, ay, no, eso no va a pasar. Sí pasa. Esta paciente la vi el año pasado, 28 años, el antecedente de ella, bueno, el motivo de consulta fue que tenía más de 1 año de sentir que no miraba bien con su ojo derecho, con antecedente que en el 2014 le hicieron LASIK, ella tenía 22 años cuando se lo hicieron, y pues vemos acá una agudeza visual de 20/80 no corregida, mejor corregida llegaba solo a 20/70, con una manifiesta de menos 2/25 y menos 4/75 a 90. Su ojo izquierdo súper bien, 20/20. Y acá vemos su topografía. Este es un mapa sagital. Y lo que vemos es un steepening en el centro, ¿verdad? Ahí es donde la córnea se puso más curva y con un astigmatismo contra la regla. Entonces esta paciente la verdad es que sí estaba viendo muy mal con ese ojo. Este que ven acá, que ya más adelante les voy a hablar de este display, que es el de Belin-Ambrosio, pues obviamente ahí vemos claramente cómo están los cambios en la cara anterior de la córnea, en la cara posterior, y pues esta paciente tenía francamente una ectasia. Luego tengo este otro paciente que también conocí, es un paciente de 50 años, con antecedente de cirugía refractiva hace 20 años, ¿verdad? En esa época donde se quitaba muchísimo. Y tenía también antecedente de desprendimiento de retina. En ese momento ya él estaba áfaco, lográbamos que llegara a 20/50 con lente de contacto rígido gas permeable, y estando áfaco, des en cuenta el valor de refracción que sale, ¿verdad? Menos 2/25 de miopía. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que este paciente cuando lo operaron, pues fue una cantidad grande lo que le quitaron de miopía, de tejido, ¿verdad? Entonces, acá si se dan cuenta lo que nosotros vemos, el steepening inferior hacia temporal, muy parecido como vemos en pacientes con queratocono, ¿verdad? Porque esto ya está bastante avanzado. Y por último tengo esta otra paciente de 26 años, ella se hizo cirugía refractiva hace 5 años. En este caso pues es bien interesante porque la paciente menciona que, ella misma lo dice así claro, que ella ya tenía diagnóstico de queratocono en el ojo derecho, pero como el ojo izquierdo estaba bien, entonces la operaron.
Y esto fue lo que nos pasó, ¿verdad? Esto francamente, pues el plano era un queratocono frustro y ahí vemos claramente cómo la córnea se ectasió. Entonces, la idea al final de esta presentación, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo prevenimos esto? ¿Qué tenemos actualmente que nos puede ayudar? Número uno, y es como el pan diario de cada día para mí, es lo más importante, es la tomografía corneal, ¿sí? Ya ahorita a estas alturas no podemos venir y basarnos en topografía de disco de plácido. No podemos nosotros decidir si operamos a alguien basándonos en esas de antes, ¿verdad? Sino que necesitamos tomografía corneal, necesitamos mapas de elevaciones y esto pues nos lo pueden dar tanto el Pentacam, el Galilei, el Cirrus, que si no estoy mal, aquí en Guatemala pues tenemos de los 3 aparatos, o sea, sí tenemos las opciones para hacerlo. Y estos pues nos dan imágenes en 3D, ¿verdad? Nos enseñan cómo está la cara anterior, cómo está la cara posterior. Aparte que estos tomógrafos actuales ya incluyen un montón de índices que nos ayudan a nosotros también para saber el riesgo de que el paciente se pueda ectasiar. Entonces, estas tomografías que les voy a enseñar acá son de colegas, son oftalmólogas. Entonces, si ustedes ven acá, pues uno mira, la curvatura sagital de esta córnea se ve súper bien, vemos cómo están las keratometrías en los 3 milímetros, se ven súper, un grosor corneal en la posición más fina de 572 micras, entonces uno dice, qué bien se ve, ¿verdad? Entonces si yo veo solo esto y digo, va, operémosla. Luego vemos este mapa de Belin-Ambrosio. Ya hay cambios importantes, la paciente es frotadora, hay cambios en la cara anterior, hay cambios en la cara posterior. Entonces, pues para esto es que nos sirven estos mapas. Y esta otra, pues también es una doctora que queríamos operarla. Ella en este ojito izquierdo tiene 4,50 de miopía. Una córnea de la posición más fina de 575 micras y pues al hacerle su mapa de Belin-Ambrosio igual, ¿verdad? Ya con cambios importantes ahí, que lo mejor es ¿verdad? Observar. Yo no estoy en contra de esto de que hay gente que hace PRK y después hace cross-linking o combina los procedimientos, pero esto ya es criterio de cada quien, lo podemos ir observando a ver qué tal, pero pues por el momento no vamos a operar a la doctora. Y por último, en este caso, sí quiero que se fijen bien, ¿verdad? Porque en esta curvatura sagital, esta paciente tiene 20 años. Aquí nosotros ya podemos ver, es muy incipiente, pero ya se puede ver que la parte inferior, perdón, ya tiene un steepening, o sea, aquí en la parte inferior ya está más ancho. La paciente ya tiene 507 micras de córnea, ¿sí? 20 años, ¿verdad? Y acá ya podemos ver todo el mapa de Belin-Ambrosio alteradísimo. Ya el valor D está súper alto, el ABT max está en 318, cuando pues, lo ideal uno quisiera por lo menos que esté por arriba de 400. Y entonces, pues esto es lo que a mí me gusta mucho del Pentacam, y aparte que pues el Pentacam es como que el que tiene más estudios hechos, ¿verdad? No estoy diciendo que el Galilei sea malo, los otros sean malos, pero este tiene ya como mucha validez científica. Y algo importante cuando nosotros vemos índices o cuando vemos cualquier cosa es ver si están validados. Y este display de Belin-Ambrosio, que es el BAD, sí está validado para detectar queratocono y queratocono subclínico. Sí, esto está basado en múltiples parámetros de regresión que se derivan de la tomografía. Y lo que sí, pues acá obviamente cuando nosotros tenemos valores que nos dan entre 1.65 a 1.68, sí vamos a encontrar hasta un 5% de falsos positivos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que podemos llegar a ser como muy conservadores y podemos resultar no operando a alguien que sí podíamos operar. Pero no importa, la verdad es que uno prefiere eso a operar a alguien que no teníamos que operar. Luego, pues está el PTA, que es el porcentaje de tejido alterado. La primera vez que yo escuché esto, estaba haciendo mi electivo, estaba en tercer año de oftalmología, estaba haciendo mi electivo en Bogotá y aprendí pues a usarlo y después ya cuando hice mi fellow en el 2017, siempre usábamos este porcentaje con mi compañero de fellow. ¿Y en qué consiste, verdad? Es una fórmula, el FT, es el grosor del flap que nosotros usamos. Yo en mi caso uso 110. Después a eso le sumamos la cantidad de micras que nosotros vamos a ablacionar y eso lo podemos hacer pues calculando el equivalente esférico y también la zona óptica. Yo les voy a enseñar cómo lo hago, dividido el grosor central de la córnea. Lo ideal es que este valor nos dé menos de 0.4, ¿sí? Porque eso significa que vamos a tener poco riesgo de desarrollar ectasia. Entonces, este
PTA. En este año, en el 2014, publicaron este estudio en el que vieron que el PTA es mucho más importante que el lecho residual como factor de riesgo de ectasia. Porque en este estudio encontraron que el 97% de los pacientes que se ectasiaron tenían un PTA arriba del 40%. Entonces, realmente usar esto del estroma residual, ya no. O sea, esto del PTA, ahorita les voy a enseñar otro estudio, está validado, ¿verdad? Incluso es más importante que la edad, pues la edad en sí, en los menores de 30 años, el 63% se ectasiaron. Y acá vemos lo del estroma residual, los que tuvieron menos de 300 micras, el 57% se ectasiaron. Entonces, este sí es un parámetro muy importante que sí les aconsejo que lo usen. Yo a todos mis pacientes les saco el PTA antes de decidirme si les voy a hacer un femtolásico o un PRK. Entonces, este es el estudio donde se validó este porcentaje, ¿verdad? Entonces, sí está validado. Acá también en este estudio lo que le dicen a uno es que obviamente estamos como entre el 35 y el 40. Si yo vengo y digo, bueno, yo no voy a operar a la gente que me salga un PTA más de 35 o 0.35, yo lo digo siempre en porcentaje, resulta que entonces no voy a operar a nadie. Pero también me cabe la posibilidad que si yo uso el 40, opere gente que no tenga que operar. Pero al final, pues eso es poco a poco viendo no solo esto, ya basándonos en las otras cosas. Al final es como hacer un conjunto de todas las alternativas que tenemos y ver. Y pues esta es una manera, a mí me gusta un montón esto, es parte del Panacea, que es un calculador de lente intraocular, también tiene una parte donde nosotros podemos calcular cuánto vamos a ablacionar. Entonces, por ejemplo, en este paciente lo que uno mete es el promedio de la curvatura anterior en milímetros. Metemos la zona óptica que vamos a usar con los pacientes, que eso va a depender mucho del tamaño de la pupila. En este caso yo puse una zona óptica de 650 y el equivalente esférico de lo que vamos a quitar. Entonces el PTA en este caso me salió de 32%, lo cual es seguro, ¿verdad? La posición más fina de la córnea en este paciente era 577. Bueno, luego me va a pasar a esto. El tercer punto, vamos primero, el primer punto, tomografía, ¿verdad? Segundo punto, el PTA. Ahorita vamos al tercer punto, que es la biomecánica corneal. Esta diapositiva se la robé a Joaquín Fernández. Esto fue un webinar que hicieron totalmente solo de biomecánica. Y pues acá, antes, como que todos los papers que nosotros veíamos, hablaban de la biomecánica corneal por medio de indentación, ¿verdad? Que es como una de las maneras en la que nosotros podemos medir la rigidez de un tejido blando. Pero acá el problema al indentar es que solo vamos a ver la rigidez de una pequeña área. Y obviamente en esto pues se usaba el microscopio de fuerza atómica. Esto solo se podía hacer in vitro, no era algo que pudiéramos hacer en vivo, ¿verdad? Y otra manera de medir la rigidez es ver cómo se estira ese tejido, ¿verdad? Y en esto pues tenemos la opción de inflar el ojo, ¿verdad? Hasta donde dé, pero también tendría que ser in vitro. Y aparte pues tenemos la forma de hacerlo por medio del estiramiento. Entonces ahí fue cuando empezó a salir esto del LoRa y de la histeresis corneal, que se usó bastante, ¿verdad? Pero nunca, en sí el LoRa nunca alcanzó a ser un gol estándar de nada, no logró tener como tanto peso en la literatura científica. Y entre el 2015 y 2016 salió este aparato, el Corbis, ¿sí? Que lo que hace esto es, pues, graba la reacción que tiene la córnea, que ahí lo están viendo en el videíto, después de un pulso de aire que se tira en 31 milisegundos, y el aparato incorpora una cámara Scheimpflug de alta velocidad, que en esos 31 milisegundos toma 140 imágenes de cómo reaccionó la córnea. Entonces, a partir de este nuevo aparato, vienen y este equipo de gente que es muy conocida en todo lo que es biomecánica y en todo lo que es córnea, que es Renato Ambrosio, Vincent Guerra, Cynthia Roberts, que es una de las como buenísimas en todo el tema de biomecánica, publicaron este estudio, que fue un estudio multicéntrico hecho en Brasil y en Italia. Y acá pues ellos lo que estaban proponiendo era un nuevo índice biomecánico, el CBI. Y la idea de esto era poder distinguir entre córneas sanas y córneas con tendencia a poderse ectasiar, córneas aguadas, le digo yo. Y pues este es el famoso CBI. Nos ayuda a detectar queratocono clínico y subclínico,
está basado en la respuesta biomecánica de la córnea. Este combina 6 parámetros, ahorita les voy a enseñar qué parámetros usa, y sí toma en cuenta la PIO y la paquimetría corneal central. Y también utiliza método de regresión logística muy parecido al BAD. Entonces, este CBI, en este estudio que ellos hicieron, mostró alta sensibilidad y especificidad, y sus valores, el rango de valor va del 0 al 1. Mientras más nos vamos acercando al 1, pues el paciente tiene más riesgo de ectasia. Y estos son los parámetros, ¿verdad? Esto es un full mate, física, es muchísimo, es la deformación de la amplitud de deformación versus el tiempo, cómo la córnea reacciona a los cambios de presión, también cómo está el radio de curvatura. Entonces son muchas cosas las que ellos investigaron para lograr tener este índice. No se quedaron tranquilos y después de eso, pues sacaron en el 2017 otro artículo en el cual presentaban un nuevo índice, el TBI, que es el Tomographic and Biomechanical Index, y este pues lo que es una integración de la tomografía con la biomecánica. Entonces aquí ya usamos Pentacam y usamos Corbis. Entonces ya logramos generar el TBI. Que lo interesante del TBI, que es lo que a mí más me impresiona de esto, es que es basado en inteligencia artificial. Y pues esto ya es una evaluación realzada del riesgo de ectasia, ¿verdad? No es que sea una sumatoria del BAD con el CBI, sino que toma datos tomográficos y biomecánicos. Y esto pues tiene es una prueba con un área bajo la curva de 0.98. En general, pues cuando uno dice área bajo la curva en una prueba o en un índice, esto va de 0.5 a 1. Las pruebas que están cerca de 1, 0.90, 0.95, son de excelente diagnóstico. Obviamente las que están por abajo, 0.50, son pruebas que no tienen capacidad discriminatoria. Entonces estos vinieron y le pusieron un punto de corte al TBI de 0.29. Y en ese punto de corte vieron que tenía una sensibilidad del 90.4 y una especificidad del 96%. Entonces, en la actualidad, el TBI es la prueba con mayor potencia diagnóstica que tenemos al día de hoy publicado en literatura científica, y es una cantidad de estudios ya basados en TBI con una predicción de riesgo de ectasia más del 95%. Entonces, acá en este cuadrito yo les puse las áreas bajo la curva que teníamos con BAD, estábamos en 0.83, con CDI en 0.82, y de estos, pues el TBI es el que gana, ¿verdad? Es el que mejor nos puede predecir y la córnea se nos va a ectasiar. Entonces, voy a empezar con unos ejemplos acá. Bueno, esto es el mapa. Esto es la integración biomecánica con tomografía, que nos tira al final los 3 índices: CBI, TBI y BAD, ¿verdad? Y hasta con colorcitos, así puro semáforo, para que nosotros no nos perdamos. Entonces, les quiero enseñar estos ejemplos de cómo más o menos yo trato de escoger a mis pacientes. Esta paciente es de 27 años, a ella la operé porque era anisométrope con esta graduación en su ojito derecho, una graduación alta, 5.50 de miopía, 3 de astigmatismo. Este es el mapa sagital, donde vemos también cómo está su paquimetría, los índices todos los marca súper bien. Y pues tenemos una córnea de 582 micras, se ve súper bien. El mapa de Belin-Ambrosio, que también está bien. Hay una área ahí amarillita en la cara frontal, pero no es nada que me asuste. Tiene un AEBT máximo normal. Y pues al hacerle su PTA, que les explicaba que siempre se los hago a todos siempre, para ver si les voy, esto la verdad es que lo uso mucho para ver si les hago un Fento LASIK o si les hago PFK. Pero me daba el PTA 34% seguro, me daba para hacerle Fento. Y luego vemos cómo estamos en sus índices. CBI está normal. TBI está excelente, ¿verdad? 0.01 está en verde, está en lo ideal, que aquí es donde ellos lo que recomiendan es que no nos pasemos de 0.29 en TBI. Y el BAD, que es el de Belin-Ambrosio, pues también está normal. Entonces a ella la semana pasada pues la operamos, le hicimos Fento. Y este es un paciente que voy a operar mañana. Él tiene 22 años, es jovencito, pero pues también es algo que a mí me gusta en mis pacientes jóvenes, es tratar de observarlos varios años, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a él lo conozco desde el 2018 y su graduación ha estado estable. Tiene, ya haciendo sus cálculos, PTA en su ojo derecho de 32, 33 y en el ojo izquierdo de 32, o sea, seguro. Y ahorita les puse solo el ejemplo del ojo izquierdo porque si no los voy a atormentar de tantas imágenes.
Y acá lo que vemos en estos mapas es que o sea, su córnea se ve súper bien, igual que su mapa de Bellin-Ambrosio, todo normal, y sus índices todos normales. Entonces, en estos pacientes son los que yo me tiro al agua sin miedo y les hago su femto, ¿verdad? Y por último, que este sería el la cuarta perla, son los mapas epiteliales. Esto la verdad no es algo que yo esté haciendo, sí quiero meter esto a mis criterios y a la clínica, pero pues no es algo que haga de rutina, la verdad es que lo hacen mucho en Europa, y es que ven los mapas epiteliales, ¿verdad? El epitelio es como la estructura corneal ópticamente más relevante y pues tiene como una capacidad increíble de remodelarse y enmascara irregularidades o asimetrías. Entonces sí nos sirve mucho para el preoperatorio. Entonces, en la actualidad hay 3 métodos de medir el epitelio. Microscopía confocal, está después la ultrasonografía de alta frecuencia, que esta es por Dan Reinstein, que él es como el que más ha estudiado esto de los mapas epiteliales, él es de la clínica de London Eye. Y pues lo que nos da es un mapeo de los 10 milímetros de diámetro, tiene una altísima resolución. Y otra manera mucho más fácil, pues es hacerlo con un de segmento anterior. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cada una. La microscopía confocal es increíble, ¿verdad? O sea, nosotros ahí podemos ver cómo están los queratocitos afectados por queratocono, nos da unas imágenes de altísima resolución. Y después la ultrasonografía de alta resolución, que es la de Dan Reinstein, también es excelente, pero sí tenemos como el inconveniente de que se usa inmersión. Se requiere que el paciente pues esté más tiempo ahí colaborando, también de que la persona que lo haga sepa qué está haciendo. Y el OCT, al final, el OCT de segmento anterior, me da imágenes igual de nítidas que esta ultrasonografía y es más reproducible y más fácil de hacer, ¿verdad? Y es una prueba de no contacto. Entonces, entre estas, la remodelación epitelial, pues están estas reglas de Reinstein, que en total son 6, pero yo les voy a poner estas 3 que considero que son como... Número 1, el epitelio de una córnea sana tiene un espesor en la zona central de más o menos 54 micras con una desviación estándar de 4 a 5 micras. El epitelio se va a adelgazar sobre las protuberancias, es decir, donde la córnea se eleva, y se va a engrosar alrededor de donde se está elevando, alrededor de la ectasia. Entonces aquí les tengo un ejemplo. Como es que acá, en esta parte donde la córnea está, esta área más delgadita, que se ve aquí una elevacióncita, el epitelio se va a adelgazar y el epitelio de alrededor se engruesa. Lo mismo en la parte de abajo, solo que en los de abajo ya vemos una córnea más delgada, ¿verdad? Entonces lo mismo, miren acá se adelgaza el epitelio y acá se pone grueso. Y se relaciona, ya cuando ellos ven cómo se relaciona todo, pues acá nosotros tenemos el display de Bellin-Ambrosio, donde se ve este gran cambio en cara posterior y se corresponde totalmente al mapa epitelial. Entonces es algo que también podemos implementar en clínica, ¿verdad? Se mide con OCT, es súper fácil hacerlo y nos puede dar también una idea de cómo están nuestros pacientes. Entonces ya para terminar, pues la idea de esto es evitar la ectasia, ¿verdad? Evitar la ectasia porque sí es una complicación que aunque sea rara, es devastadora. ¿Cómo? Lo mejor es prevenir, ¿verdad? Ya en la actualidad, pues ya no tenemos esa necesidad de que que le tenemos que operar, lo que tenemos que es corregir la graduación por medio de la córnea, ¿verdad? Ya tenemos lentes fáquicos, ¿verdad? Tenemos ICLs, tenemos Artisan, entonces realmente a los pacientes que no podemos hacerles el tratamiento en la córnea, no hay que hacerlo, ¿verdad? Hay otras opciones. Entonces, la idea es todas las herramientas de diagnóstico que tenemos, tratar de usarlas. Y ya toda la suma de estas son las que nos van a nosotros a hacer tomar mejores decisiones para escoger a nuestros pacientes. Y pues solamente, obviamente, algo muy importante también es identificar la ectasia tempranamente, porque lo que sucede muchas veces es que nosotros pensamos que el paciente está teniendo una regresión cuando realmente se está ectasiando. Entonces, sí tratemos de darle seguimiento a los pacientes que operamos también, de hacerles ver lo importante que es darles el seguimiento y pues lo que nos queda al final, si nos toca una ectasia, porque en algún momento pues, me imagino que a todos nos va a pasar, es tratar de detener la progresión de esta. Y pues eso es todo. Espero sus preguntas. Bueno, pues excelente plática, Lucía. Pues primero que nada, ¿verdad?
La verdad es que la gente más lista no es la que entiende todo, la gente más lista es la que hace entender a los demás. Y hay mucho de esto que la verdad es que hasta ahora yo lo entendí, a pesar de que estuve leyendo un poco. Me parece que expusiste muy bien y sí hay que felicitarte por lo bien expuesto y didáctica que fue tu plática. Hablando sobre algunas dudas, lo primero, mira, esto de los mapas epiteliales es lo más nuevo, es lo que entiendo. No se está implementando de... Que la verdad es que no es lo más nuevo, sí, ya tiene un montón de tiempo de estarse haciendo. Yo me enteré de esto de los mapas epiteliales y quien me puso en el contexto de esto es mi compañero de fellow, mi amigo Renato Papa. Él está en España haciendo otro fellow de segmento allá y pues ellos lo usan mucho. En España usan mucho esto de los mapas epiteliales, en Inglaterra también lo usan. Este doctor Weinstein, que es famoso por eso, de los mapas epiteliales, no es nuevo, la verdad es que no es nuevo. No, tal vez sea nuevo en América, tal vez los estadounidenses no lo usan tanto y por eso no lo oímos tanto. Sí, puede ser. Sí. Es más la literatura estadounidense que europea. Sí, ese debe ser el así motivo. es. Claro. Lo que me llamó la atención es que yo estaba viendo que el mapa epitelial que tú presentaste corresponde, no sé si era un adelgazamiento epitelial o qué era eso con el Pentacam. Es un adelgazamiento. El área que se adelgaza es el área que está la córnea más que tiene la curva, que está más encorvada la córnea. Este es el steepening de la córnea. Ahí se adelgaza el epitelio. Se adelgaza el epitelio, pero también lo ve, se ve en el Pentacam. ¿Estoy en lo correcto? También se ve, Ahora, entonces... interesante. Te voy a decir por qué me llamó la atención. Porque nosotros en los años que estuve en el IPC teníamos mucho lo de los pacientes frotadores por conjuntivitis alérgica. Y nosotros lo identificábamos fácil en el Pentacam. Digamos, algo que hacíamos de rutina era, teníamos un paciente, bueno, y estoy hablando de oftalmología pediátrica, yo sé que esto no es exclusivo de oftalmología pediátrica, pero es el área donde yo estoy. Claro. Y es lo que más hago. Lo que más hago es oftalmología pediátrica, obviamente. Ahora bien, teníamos estos pacientes alérgicos con astigmatismos altos y nos venían con el mapa de elevaciones en la Pentacam, tenía... no se miraba como una ectasia franca, pero se miraba que había un defecto, pero en la cara anterior de la córnea. Sí, eso es totalmente normal, ¿verdad? Digamos, en la cara anterior del mapa de Bellin-Ambrosio, cuando nosotros la vemos en amarillo, pueden ser varias cosas. Número uno, que se están rascando, ¿verdad? Entonces eso le sirve a uno para decirle, mira, no me mintas, te estás rascando, ¿verdad? Número dos, pacientes con ojo seco van a tener la cara anterior afectada. O pacientes que usan lente de contacto. Que eso también es clave, ¿verdad? O sea, por eso tenemos que decirle al paciente que tiene que dejar de usar el lente de contacto blando por lo menos una semana antes de hacerse su Pentacam. Entonces, pero no significa, cuando nosotros vemos cambios en la cara anterior, así solo amarillitos, no significa que la córnea esté ectasiada, ¿verdad? O sea, que tiene riesgo de ectasiarse si se siguen frotando, sí, pero no es propiamente que ya tengan queratocono. También lo que me ha dado es estos, digamos, los mapas epiteliales servirían más para lo que ocurre en la cara anterior de la córnea, porque me imagino que del otro lado no va a haber mayor cambio en la cara posterior. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo entendí bien o yo estoy equivocado? No, lo que pasa es de que al final lo que hace el epitelio es que como que compensa, ¿verdad? En esas áreas donde se está adelgazando, trata de venir y rellenar espacios el epitelio realmente. Entonces es como es un mecanismo compensatorio, nada más. Perfecto. Interesante. Otra pregunta, Lucía. ¿Qué ocurre con el paciente que no le podés hacer cirugía refractiva? Tú estabas mencionando que hay otras cosas que podemos hacer. Obviamente aquí estamos hablando de láser. Tú no le puedes hacer láser. ¿Cuál sería tu segunda opción? ¿O qué es lo que haces? Poner un lente fáquico. Obviamente que el paciente si el paciente cumple criterios para el lente fáquico, que eso ya sería otra clase, pues están los lentes fáquicos, ¿verdad? Aquí hay muchísima gente que los pone, no solo los artisans, sino estos que se llaman ICL, y con excelentes resultados, ¿verdad? Para gente miope altísima, están los ICLs, están los artisan. ¿Alguna edad en la que tú comences a poner lentes fáquicos? ¿O igual solo puedes poner a alguien de 25 o de 30 años? Sí, generalmente yo a vida de 20, 21 años, diría que podemos poner lentes fáquicos. Interesante.
de todos los parámetros que tú mencionaste que el TDI es el que tiene mayor como reproductibilidad y el más importante. ¿Estoy en lo correcto? Así es el que, o sea, es el que como más evidencia científica tiene actualmente, el TBI. O sea, si yo tuviera que elegir solo uno, el TBI me bastaría. Yo la verdad no lo tomo así. O sea, para mí es uno de los más importantes para querer operar o no, pero sí me baso en las otras cosas que discutimos. Perfecto. O sea, al final la idea de esto es tener varias cosas que me hagan tomar la decisión, no solo basarme en una, ¿verdad? Muy bien. Interesante. No sé si hay alguien más que quiere hacer algún comentario, alguna duda. Vamos a ver, están algo tímidos los chicos hoy. Excelente charla. Pues sí. Pues sí. Sí, pregunten lo que quieran. ¿Has tenido algún paciente que se te haya ectasiado, Lucía, en lo que llevas de tu práctica privada? No, no he tenido. La verdad es que no he tenido, gracias a Dios. Tampoco es que lleve cantidades de años de práctica privada, ¿verdad? Pero por el momento no. Vamos bien. También el inconveniente a veces en esto que yo lo veo, ¿verdad? Es de que la mayoría que tenemos ectasias en algún momento, casi que nunca nos vamos a enterar porque el paciente cuando empieza a ver mal ya acá es muy raro que vaya con su mismo oftalmólogo, ¿verdad? Sino que va a buscar otra opinión. Entonces paramos no enterándonos de nuestras ectasias. Sí, la verdad, yo recuerdo cuando yo ingresé a oftalmología, nosotros los artículos que nos llegaban a nosotros sobre la cirugía refractiva hablaban de forma muy negativa, pero porque no se conocía ni la Pentacam ni ninguno de los otros criterios. Sí, es decir, sí. ¿realmente se podía hacer la cirugía refractiva? Estoy hablando que nosotros, yo entré como en el 2005 a oftalmología, entonces los artículos que nosotros estábamos viendo eran de los malos resultados que hubo entre los finales de los 90 y principios del año 2000. Así es, sí, no. Y se miraba como algo devastador. Incluso el doctor Quevedo a veces nos decía, miren, eso no está bien. No, y no era cierto. Sí, no, la verdad es que sí, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros en el posgrado pues nos educaron así, ¿verdad? Incluso era así como, si hacemos algo, hagamos solo PRK. Pero la verdad es que no, ¿verdad? O sea, sí tenemos, sí encontramos, sí hay pacientes a los que les podemos hacer un LASIK o un FentoLASIK de una manera segura, ¿sí? Entonces, no es, la cirugía refractiva no es el diablo, la verdad es de que la mayoría de los pacientes están súper felices después de eso, les cambia la vida, ¿verdad? Entonces, solo se trata de escogerlos bien. Y eso es a lo que yo me refería. Digamos, en la época en la que nosotros vimos esos artículos, porque los artículos que tú presentaste, el más viejo tendrá 6 años, el más viejo. Ahora, los artículos que nosotros vimos en ese entonces, lo que vieron fue todo lo que se hizo mal porque no se tenía todo este conocimiento. ¿Sí? Habrá muchos que les habría ido bien, pero hubo muchos problemas. Yo lo digo a manera de comentario porque si no se toman en cuenta todos estos parámetros que tú estás diciendo, pues van a tener resultados como esos artículos que yo les estoy contando. Que pues les va a ir mal, ¿va? Claro. Eso lo están poniendo acá en el chat de que dice, el porcentaje de tejido alterado es relativamente nuevo para nosotros. Entonces, si quieren, les voy a poner la presentación otra vez para que vean la fórmula. Y ahorita solo, ay, no sé cómo, voy a volver a compartir. No sé si está viendo si se está viendo la pantalla. Sí, sí se mira. Ok, voy a poner el PTA. La verdad es que sí, este PTA a mí me encanta. Y sí, es mucho mejor basarnos en PTA que en el estroma residual. Entonces, aquí está, ¿verdad? Incluso el PTA lo podemos usar nosotros también si hacemos PRK. Fue hecho para LASIK, la verdad, pero sí lo podemos usar. Entonces, el FT es el grosor del flap. Si nosotros hacemos LASIK, pues lo que nosotros hagamos de flap, ¿verdad? 110, por ejemplo. Si hacemos PRK, ponemos 50, que eso es lo que quitamos en el epitelio. Y luego, pues, la profundidad de ablación, que es la cantidad de micras que nosotros vamos a quitar. Acá lo que sugieren, o lo que muchas veces usamos, es que por cada equivalente esférico lo multiplicamos por 13.
Pero ahí está esta ayuda del Panacea que les comenté, que yo sé que muchos segmentólogos de acá lo utilizan. Tiene esta parte para nosotros poder calcular cuánto vamos a ablacionar, que es esto, miren. Solo lo voy a volver. Perdón. Entonces, bueno, quedamos en la fórmula, ¿verdad? La cantidad de micras que quito dividido el grosor corneal del centro, ¿sí? Y yo no lo digo, yo cuando me refiero al PTA no hablo de 0.4 o 0.3, sino que siempre lo multiplico, entonces digo 40 o así, pero eso cada quien es al gusto del cliente. Entonces, miren, pueden conseguir, esto se llama Panacea, de verdad que es muy bonito esto, les va a ayudar para calcular lentes intraoculares también. Y acá pues nosotros vamos a ver cuánto vamos a quitar. Esto nos calcula, obviamente, si estamos usando láser que haga ablación asférica, ¿verdad? Que es lo ideal actualmente usar estos tipos de láser porque son mucho más conservadores para mantener la esfericidad corneal. Y lo único que tenemos que hacer cuando nosotros entramos acá es meter el dato de la curvatura anterior en milímetros, el promedio, la zona óptica que vamos a usar y el equivalente esférico. Entonces ya poniendo estos tres datos, él nos tira el promedio, más o menos lo que vamos a ablacionar, que en este caso serían 76.22 micras. Entonces el ejemplo acá sería 110 de mi flap más 76 que voy a quitar, dividido 577, que es la posición más fina de la córnea. Y eso me da el 32%, que es un PTA seguro. La idea es que no pasemos del 40, ¿va ustedes? Y ahí hay otra pregunta, no sé si ya terminaste con esta. En el chat. Para pasar al otro. Sí. Aquí que si hay una... Aquí está Oliver González, pregunta, tú referiste que si uno identifica la ectasia hay que detenerla, y él pregunta cómo detenerla y cuál es la mejor forma de detener una ectasia. Pues depende, ¿verdad? Porque lo que tenemos que ver primero es cuánto tenemos de grosor corneal. Si tenemos un grosor corneal suficiente, podemos hacerle crosslinking. Si no, pues ya vemos si el paciente también nos da para anillos, que por lo general, lo bueno de las ectasias, pues lo bueno entre paréntesis es que el área donde uno pone anillos muchas veces sí tiene todavía un grosor ideal. Y pues en algunos casos, yo les enseñé un caso de la paciente que tenía queratocono en un ojo, pero como en el otro no tenía, la operaron, pues a ella yo terminé haciéndole un trasplante de córnea, porque sí ya no había de dónde, ¿verdad? Pero pues lo más conservador, que por ejemplo el primer caso que les enseñé, con ella solo fue un crosslinking. Con el primer caso que era, se lo voy a poner otra vez para que lo vean, a ella solo fue un crosslinking. Sí, y tuve que hacer un crosslinking para un crosslinking para, o lo seguís viendo, o sea, para la ectasia, o tú lo seguís viendo, o cómo. El crosslinking está, o sea, idealmente está hecho para eso, ¿verdad? También para poder detener la progresión de la ectasia. Obviamente el paciente hay que seguirlo observando, ¿verdad? Pero sí, así como hacemos crosslinking para evitar que el queratocono progrese, también podemos hacerlo para evitar que la ectasia progrese. Pero pues en este caso, si se dan cuenta, aquí, aunque lo dicen chiquitito, la paciente tenía 440 micras en la posición más fina, ¿verdad? Entonces ahí pues sí le hice un crosslinking, pero le hice un crosslinking epi-on. Y pues no sé, vamos a ver qué más preguntas hay. Hay otro comentario de la doctora Luz Galindo que dice Panacea del doctor David Flicker. Sí, ¿Así es? Sí es, él es súper bueno y recomendado. Creo que él es tico, ¿verdad? Sí. Él es tico, ¿verdad? Tico. Estuvo aquí para un congreso, recuerdo, sí. en el 2017. Sí. Estuvo hablando mucho sobre el Panacea, recuerdo. Ok. Entonces, tenemos más. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, creo que no. Y bueno, pues vamos. Ya llevamos más o menos una hora. Ya. Yo creo que ya has de estar cansada. Pues bueno, si no sé si hay algo que tengas que agregar, si no damos por finalizada la conferencia. Sí, no. Solo estaban diciendo que si esas fórmulas se pueden usar para riesgo de Hayes, no, la verdad no estaban hechas para eso, ¿sí? Para lo del Hayes, generalmente cuando uno hace PFK, ¿verdad? Y quiere evitar el riesgo de Hayes, lo que uno va a encontrar
en la literatura es que evite ablacionar más de 100 micras. Y siempre los pacientes hipermétropes van a tener mucho más riesgo de Hayes, ¿verdad? Entonces, no, estas fórmulas no están hechas para eso, el Hayes. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Pues ahí estamos. Muchas gracias, Lucía, por tu excelente conferencia. La verdad es que fue muy didáctico. Hay muchos temas que la verdad yo los había oído, pero no los había entendido. En esta ocasión sí ya los entendí. Te felicito nuevamente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a la Casa Farmacéutica Huelco por darnos este espacio en Zoom y apoyarnos siempre a la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y a la educación médica continua en oftalmología en Guatemala. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Es un gusto para nosotros en Huelgo poder siempre colaborar en educación médica. Nos tienen a sus órdenes y por favor tómenos en cuenta siempre para las actividades en esta, sobre todo en esta nueva modalidad, ¿verdad? Felicitaciones, doctora. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Excelente. Gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Feliz noche. Adiós. Adiós. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Feliz noche.